Efecto Doppler. Actividad 1. Analizar las ecuaciones que se aplican para el cálculo del efecto Doppler dependiendo de cada situación descrita. Tenemos la ecuación que permite calcular la frecuencia aparente de una situación Doppler. Tenemos 6 situaciones de movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Vamos a trabajar en este caso con la situación B, que es la fuente sonora móvil que se aleja del observador en reposo. Entonces pasemos a la situación B. Fuente sonora móvil que se aleja del observador en reposo. Veamos. Si se dio cuenta, mientras la patrulla se alejaba, se percibía un sonido más grave. Analicemos esta situación. Tenemos la patrulla, que es la fuente de sonido a través de su sirena. Tenemos la sirena que emite un sonido a una frecuencia que le vamos a llamar real. Entonces, mientras se está alejando, este sonido es percibido por una persona, el cual vamos a llamar al sonido que percibe frecuencia aparente. Este sería el observador. Entonces, como dijimos, la frecuencia percibida va a ser menor que la frecuencia real de la sirena. Por lo tanto, el sonido va a ser menos agudo. Entonces, vamos al numerador de la ecuación Doppler y escogemos el signo del numerador. Menos, porque es menos agudo el sonido que va a percibir. Cuando se elige menos en el numerador, en el denominador se elige el signo más. Entonces, el observador está en reposo. La velocidad del observador, V sub 0, es simplemente 0. Tenemos entonces que la frecuencia observada será igual. En el numerador tengo la velocidad del sonido y en el denominador la velocidad del sonido más la velocidad, en este caso, de la fuente, que es la patrulla, por la frecuencia real a la que emite el sonido la sirena. Entonces, esta ecuación, producto del análisis de la situación en la que una fuente sonora móvil se aleja de un observador en reposo, la podemos aplicar en un problema de la vida cotidiana. Vamos al problema. Actividad 2. Problema de aplicación. Su radio reloj lo despierta con un sonido estable e irritante de 600 Hz. Una mañana funciona mal y no se puede apagar. Frustrado, arroja el radio reloj por la ventana de su dormitorio que está en el 4º piso de un condominio, a 15 metros del suelo. Veamos. Suponga que la rapidez del sonido es de 343 metros por segundo. Mientras escucha el radio reloj caer, ¿qué frecuencia escucharía justo antes de que choque con el suelo? Mientras este radio reloj está cayendo, está emitiendo un sonido que es percibido por su expropietario. Entonces, esta persona, ese sonido lo percibe con una frecuencia que vamos a llamar aparente. La frecuencia de la alarma del radio reloj la vamos a llamar frecuencia real. Estamos en la situación en que la fuente sonora se aleja del observador. En este caso, la fuente sonora es el radio reloj y el observador es la persona que lo lanzó por la ventana. Entonces, fórmula Doppler. Frecuencia aparente o frecuencia observada es igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador dividido para la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Esto por la frecuencia real. Como dijimos, estamos en la situación en que la fuente sonora se aleja del observador. Entonces el sonido es menos agudo. Ya lo habíamos analizado en el paso previo de la actividad 1. Entonces,
La velocidad del observador es una persona que está en reposo. Esto vale 0. Y en el denominador, la combinación para menos en el numerador es más en el denominador. Entonces, la frecuencia observada es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente por la frecuencia del sonido de la alarma del radio reloj. Veamos qué datos tenemos. Tenemos la velocidad del sonido. El problema nos dice que es de 343 metros por segundo. Tenemos la frecuencia real del radio reloj, que es de 600 Hz. Y por último, la velocidad de la fuente, que es la velocidad que lleva el radio reloj. Pero como está en una caída libre, esa velocidad está cambiando con el tiempo. Entonces yo debería calcular qué velocidad tiene el radio reloj justo antes de golpear con el piso. Realicemos el cálculo. El radio reloj ha sufrido una caída de 15 metros desde el reposo. Podemos aplicar una fórmula directa. Velocidad final del radio reloj es igual a la raíz de 2 por gravedad por altura. Velocidad final entonces es igual a raíz de 2 por 9.8 y por 15. Eso nos da como resultado 17.15 metros por segundo. Esta sería entonces la velocidad de la fuente justo antes de golpear con el piso. Entonces, apliquemos la ecuación Doppler para esta situación. Tenemos velocidad del sonido 343 metros por segundo. En el denominador también 343 metros por segundo. Más lo que acabamos de obtener, que era 17.15 como velocidad final del radio reloj, por la frecuencia real del sonido del mismo, que es 600 Hz. Entonces, al realizar la operación, nos queda una frecuencia aparente de 571.43 Hz. Es esta entonces la respuesta al problema propuesto. Muchas gracias por su atención.